Díaz Villalobos. Buenas tardes, doctor. Tiene la palabra. Hola Henry, buenas tardes. ¿Se me escucha bien? Sí, doctor, se escucha. Bien, gracias. Agradecido por la invitación. Seguramente ha sido una mañana muy maratónica y están probablemente muy cansados, entonces vamos a tratar de acelerar con la presentación. El día de hoy vamos a conversar un poco sobre lo que implica el problema de la sepsis, cómo es que se va a generar. Y lo más importante, cómo es que va a desencadenar lo que se llama como síndrome de disfunción multiorgánica. En un rato más se va a cargar la presentación. ¿Me confirmas en cuanto se vea la pantalla, por favor? Sí se ve, doctor. Está en la primera diapositiva. Sí, está queriendo ampliar. Bueno, entonces comencemos. ¿Por qué es importante hablar de este tema? Porque todavía sigue siendo muy frecuente el problema de la sepsis, de choque séptico. Nosotros el 2023, conjunto con varios colegas intensivistas pediatras a nivel nacional, llevamos a cabo un estudio donde habíamos encontrado una incidencia del 23% entre pacientes con sepsis y choque séptico hasta el 30% ingresados en las terapias intensivas y de los cuales todavía la mortalidad alcanza el 35%. En la última recomendación de la campaña Sobreviviendo a la sepsis de adultos del 2021, también nos indica que la mortalidad de los pacientes todavía está alrededor del 35%. Entonces, resulta ser un problema que todavía tiene, conlleva bastante mortalidad. Entonces, en esta campaña vamos, vamos a llegar a definir a la sepsis como, esto es muy importante que se quede como concepto, como una disfunción orgánica potencialmente mortal, ¿sí? Subrayamos el de potencialmente mortal, que debe ser causada por una respuesta desregulada del huésped frente a una infección. Entonces, es un problema mediado por una infección, ¿sí? Que va a ocasionar una respuesta desregulada del huésped y que va a ocasionar una disfunción orgánica potencialmente mortal. Y al choque séptico lo definen como anomalías circulatorias, celulares, metabólicas, subyacentes que van a aumentar sustancialmente la mortalidad. ¿Cómo lo identificamos? A partir de un paciente que tenga hipotensión persistente, ¿sí? Y que para revertir esa hipotensión va a requerir la administración de vasopresores para mantener una presión arterial media mayor o igual a 65 milímetros de mercurio. A su vez, un nivel de lactato sérico mayor a 2 milimoles litro o 18 miligramos decilitro, a pesar de una reanimación con volumen de manera adecuada. Entonces, espero que estos conceptos se les quede como para que más adelante vayamos entendiendo a la misma fisiopatología. En pediatría se llevó a cabo el año pasado la publicación de lo que es el nuevo concepto de sepsis. Nosotros en pediatría desde el 2005 no habíamos tenido una actualización, ¿no? Porque es muy peculiar trabajar con niños, como lo comentó el doctor que me precedió, tiene sus particularidades. De ahí que nosotros vamos a definir a la sepsis como todo niño con una infección sospechada o confirmada con datos clínicos y de laboratorio de disfunción orgánica. Nuevamente, estamos reiterando
estas dos palabras de disfunción orgánica potencialmente letal, ¿no? Con un puntaje de 2 o más en el puntaje para sepsis de Phoenix. Es una escala que más adelante les voy a mostrar y a partir de la cual nosotros vamos a plantear nuestra definición. Y choque séptico hemos de definir como todo niño con sepsis con puntaje de 1 punto o más en el componente cardiovascular del puntaje para sepsis de Phoenix, que también lo vamos a ver más adelante. Este nuevo concepto, estas nuevas definiciones y demás están ahí expresadas en nuestro texto de la Cátedra de Pediatría, pues que seguramente lo vamos a revisar cuando pasen por la cátedra, ¿no? La importancia de la fisiopatología es entender que la sepsis es una entidad tiempo dependiente, es decir, definirla, tratarla lo más antes posible, influye mucho en el desenlace que vaya a tener este paciente, en cuanto a complicaciones, en cuanto a mayor morbilidad y sobre todo mortalidad. De ahí que pues un tratamiento oportuno, una identificación temprana, son la clave para entender cómo manejar a estos pacientes. Todo empieza con una infección localizada, por supuesto, ¿no? A través de las gotitas estas de fluye que nosotros podemos adquirir a través de la tos, por eso que las maniobras de bioseguridad siempre las tenemos que tomar en cuenta. Entonces, la infección ingresa a la vía aérea, ¿no es cierto? Y esta empieza a multiplicarse, por supuesto. Pueden ser virus, pueden ser bacterias. El objetivo principal es ocasionar una infección. Por suerte, nosotros tenemos un sistema inmunológico, ¿no es cierto?, que va a barrer con estos agentes patógenos. Pero va a haber situaciones en las que el germen es bastante agresivo y nuestras células inmunológicas, pues a veces no van a alcanzar para detener una infección. Entonces, todos entendemos que hay una infección localizada inicialmente, todos nos hemos resfriado, a todos nos ha dado un problema infeccioso en cualquier órgano, desde lo leve hasta lo moderado, pero ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo que va a definir que una infección localizada se disemine? Pues van a existir varios factores de riesgo, ¿sí? Estos factores de riesgo van a venir de la mano de las características del propio germen, de las características del propio individuo, lo cual ha de determinar que la infección se disemine. Y al diseminarse, va a llegar al torrente sanguíneo, ¿no es cierto? Va a llegar a la capa más íntima del tejido endovascular. Cuando la infección ha de llegar a la sangre y ha de empezar a diseminarse, pues estamos hablando ya de que se va a empezar a generar una infección sistémica. Y el principal órgano diana que se ha de afectar es el endotelio. Y dentro del endotelio está una estructura clave y vital que ustedes, nosotros debemos de conocerlo, que es el glucocálix. El glucocálix es esa cubierta que ha de tener el endotelio, ¿sí? Que está conformada por glucosaminoglicanos, proteoglicanos, glicoproteínas, y que además el aislamiento de alguno de estos componentes, ¿sí?, nos van a orientar a pensar que está habiendo un daño estructural del glucocálix. Y este daño estructural del glucocálix ha de determinar y desencadenar todo lo que vamos a ver a continuación. Entonces, como podrán ver acá, el glucocálix tiene un diámetro bien pequeñito, ¿sí?, que recubre el endotelio, ¿sí? ¿Se está viendo? Entonces, este es el glucocálix. Y es esta parte
la que ha de determinar la gravedad de la lesión y la repercusión sistémica que ha de existir. ¿Se está entendiendo? Entonces, un globo cáliz normal es como esta estructura microscópica que se está viendo acá, ¿sí? Donde va a estar en constante, digamos, unión a lo que es el flujo sanguíneo, ¿no? Porque acá está el flujo sanguíneo, están los glóbulos rojos, los componentes del plasma, aquí está el glucálix como tal, con sus componentes proteicos, con el subglobocálix, el endotelio como tal y el intersticio. Cuando se ha de producir una infección sistémica, este órgano es el primer en deteriorarse. Como ustedes pueden ver, no es similar a la imagen de arriba, existe una disgregación total. Y si ustedes pudieran de manera esquemática ver que estas uniones que están existiendo están permitiendo el paso de muchas sustancias, se está destruyendo el grupo Carex. ¿Ok? Bien. Entonces, para nosotros los intensivistas que vamos a tratar muchas enfermedades, muchos profesores ya reconocidos también indican que este es nuestro órgano de acción, el endotelio. El endotelio nosotros debiéramos de conocerlo pues profundamente porque es la génesis, el daño endotelial es la génesis de toda la repercusión sistémica que se va a generar, de toda la repercusión que ha de generar una disfunción multiorgánica. Entonces, juntos vamos a ir conociéndolo. En cuanto a sus funciones del endotelio, el endotelio principalmente tiene mucho que ver con la permeabilidad vascular. ¿Sí? Si acaso tienen en la memoria de la imagen anterior, estas plaquitas que ven acá están unidas, unidas, ¿no? No existe ningún tipo de separación. Pero cuando algún daño existe, pues se van a empezar a separar, ¿no? Y eso es muy importante. Entonces, la permeabilidad vascular, una de las funciones principales. Segundo, el intercambio de solutos y líquidos entre el líquido intravascular y el intersticial. Nuevamente, este va a regular el tono vascular, que es muy importante el tono vascular, la adhesión celular, la homeostasis y la vasculogénesis. Entonces, es este pequeño órgano, ¿no? Ese corte microscópico que nos va a ayudar a entender, pues, cómo se va a llegar a ocasionar toda esta disrupción. Entonces, todo ha de empezar, ¿sí? Todo ha de empezar con la interacción que va a existir entre el microorganismo infectante y el huésped. De parte del microorganismo infectante han de existir lo que se ha de llamar los PAMs. ¿Qué son los PAMs? Estos patrones moleculares asociados a patología. ¿Sí? Las bacterias, los virus tienen estas moléculas, ¿sí? Estas lipoproteínas en algunos casos, ¿sí? Que son los que se van a unir inicialmente a los receptores que enseguida vamos a observar y son los que van a desencadenar el proceso inflamatorio propiamente dicho. Entonces, este patrón molecular asociado a patógeno, lipopolisacáridos, por ejemplo, en las bacterias gram negativas, y el ácido lipoteicoico en bacterias gram positivas, ¿no? Como pueden estar viendo acá, este ácido glicán, ¿sí? Estos patrones moleculares son los que se van a unir a los receptores de patrones solubles, ¿sí? A estos receptores de patrones solubles, ¿sí? Estos receptores están situados en las células de respuesta inmunitaria innata o inflamatoria. Estos receptores, entre tipo lecitina, receptores citosólicos y demás, dentro de los más conocidos están los receptores tipo TOL. Estos receptores tipo TOL, como están viendo acá, son varios receptores, ¿no? 1, 2, 4, 10. Entonces, estos receptores, ¿sí?
Están presentes en los macrófagos, mastocitos, tipos de linfocitos T, B, en las células endoteliales. Son los primeros en encontrarse entonces con los patrones moleculares. Cuando se ha de producir esta interacción entre los patrones moleculares y los receptores, van a generar una señal que induce una activación celular, secretando, ¿no?, citocinas proinflamatorias e inmunoreguladoras, interferón y distintas quimioquinas que van a regular este proceso inflamatorio. ¿Sí? Entonces, en resumen, primero va a existir una interacción entre estos patrones moleculares y los receptores. Una vez que nuestras células detectan estos patrones moleculares, se va a desencadenar la liberación de factores proinflamatorios y bastantes citoquinas inflamatorias, lo que ha de dar origen a lo que llamamos la respuesta inflamatoria sistémica. ¿Sí? La respuesta inflamatoria sistémica. Estas citoquinas, entre las más importantes, vamos a mencionar al factor de necrosis tumoral, ¿sí? Este factor de necrosis tumoral, este tiene la capacidad procoagulante y estimula la liberación de otras citoquinas proinflamatorias. La interleuquina 6 provoca la producción, ¿no?, hepática de reactantes de fase aguda e interviene en la diferenciación de linfocitos B y la activación de linfocitos T, la liberación del factor tisular, muy importante el factor tisular que tiene mucho que ver con los trastornos de la coagulación secundarios a este proceso. Ahora bien, si bien se están generando, sí, células proinflamatorias, la liberación de citoquinas proinflamatorias, el organismo trata de detener esa cadena que se está generando. Entonces, van a producirse a su vez mecanismos antiinflamatorios compensatorios que van a tratar de frenar esta activación. A esto hemos llamado el CARS. ¿Qué es el CARS? Es el síndrome de respuesta antiinflamatoria, ¿sí?, compensadora. ¿Y quiénes median este síndrome? También interleuquinas tipo 4, tipo 10. 4 participa en la regulación de la respuesta inmune, principalmente en la respuesta de antígenos y a la producción de anticuerpos. La interleuquina 10 es una de las citoquinas antiinflamatorias más importantes, ya que suprime la respuesta de las células del sistema inmunitario y reduce la inflamación. También está el factor de crecimiento transformante beta, ¿no?, el antagonista del receptor de interleuquina 1, que va a bloquear la acción de la interleuquina 1 propiamente dicho. Entonces, este juego de citoquinas proinflamatorias y antiinflamatorias en, en décadas pasadas se creía que eran, iban a ser graduales, es decir, que primero se daba una respuesta inflamatoria sistémica y que posterior a ello se daba el síndrome compensatorio, lo que llamamos el CARS, el antiinflamatorio. Hoy en día sabemos que esta interacción entre proinflamatorio y antiinflamatorio se presentan en unísono, es decir, en un periodo de tiempo, ¿no?, sin que presente uno después el otro, ¿no? Esta desregulación inflamatoria ha de ocasionar daño ¿dónde? En el glucocálix, en el endotelio, ¿sí? Entonces, esta gran liberación de citoquinas y factores, ¿sí?, van a producir una actividad citotóxica y apoptosis, ¿sí?, es decir, destrucción celular, ¿sí? Y esta destrucción celular va a dar origen a lo que vamos a llamar los DAMPs. ¿Qué son los DAMPs? Son los patrones moleculares asociados a daño. Está existiendo un daño celular, ¿sí? Y estas son, por ejemplo, las proteínas del grupo B1, ¿sí?, la proteína S100, RN extracelular, DNA y histonas. Y estos patrones, ¿sí?, de daño celular también son reconocidos por receptores, ¿sí?, por receptores. Entonces,
Cuando el organismo encuentra patrones asociados a patógenos, a microorganismos, también a patrones moleculares asociados a daño, esto va a desencadenar una respuesta inflamatoria, ¿sí? Y es un círculo vicioso, si se pueden dar cuenta, ¿no? Primero el patrón molecular asociado a patógeno va a liberar una reacción inflamatoria. Esta reacción inflamatoria va a generar daño celular. Este daño celular va a generar la presencia de patrones moleculares asociados a daño. Y este patrón molecular asociado a daño va a generar así una respuesta inflamatoria porque está existiendo daño. Estos patrones moleculares asociados a daño, por ejemplo, se van a ver en grandes quemados, sí que no tienen nada que ver con infección, pero van a producir gran daño y estos patrones moleculares asociados a daño van a producir a su vez una inflamación sistémica. Entonces, esta desregulación inflamatoria va a causar daño en el glucocálix y por ende en el endotelio. Este daño endotelial va a ocasionar una lesión vascular y la alteración de la coagulación. Entonces, hasta esta parte habíamos hablado de todo lo que es la interacción con patrones moleculares y ahora vamos a empezar a hablar de otro problema que se da, que es la alteración de la coagulación. Entonces, varios de los mediadores comentados tienen efectos vasoactivos. Ustedes saben que los mecanismos inflamatorios van a promover la vasodilatación, van a promover el aumento de la permeabilidad vascular, ¿sí? Y aquí existe un mediador muy importante como es el óxido nítrico, ¿no? Que es un gran vasodilatador que ha de estar acá en medio. Entonces, todo este daño endotelial va a ocasionar un desequilibrio entre los factores procoagulantes y anticoagulantes, ¿sí? Entonces, el segundo daño que vamos a ver en la fisiopatología es este desequilibrio entre los factores procoagulantes y los anticoagulantes. Entonces, la activación de la cascada de coagulación potencia la inflamación y completa el círculo vicioso en el que se incrementa la coagulopatía y se exacerba la lesión endotelial. La propia respuesta inflamatoria participa en la activación de la coagulación mediada por el factor tisular generado, por un lado, ¿qué vamos a ver? Por un lado, un exceso en el depósito de fibrina, ¿sí? Y por otro, se produce una disminución de la trombomodulina y de receptores proteína C activada y antitrombina, lo que ocasiona una inadecuada eliminación de fibrina. La idea que tiene que quedarse es que todo este proceso inflamatorio mediado por el factor tisular va a ocasionar un depósito de fibrina y todos los antifibrinolíticos van a estar disminuidos o por ende, pues no funcionan como tal. Entonces, este acúmulo de fibrina, ¿sí? Va a generar un estado protrombótico, ¿sí? Con formación de coágulos ahí en la microcirculación. Cuando hablamos de microcirculación, hablamos de capilares tan delgados como la hebra de un cabello, ¿sí? Entonces, esta alteración en la microcirculación a la larga va a generar una disfunción mitocondrial y una alteración del aporte de consumo de oxígeno a nivel celular. Ustedes saben que la oxigenación propiamente dicha se va a llevar a cabo ¿dónde? En la mitocondria. ¿Y la mitocondria qué hace al final? Genera ATPs. Y estos ATPs hacen que todo el organismo funcione, hace que el cerebro esté conectado, hace que el riñón filtre orina, hace que el intestino tenga su motilidad, hace que el hígado, ¿no? Metabolice las bilirrubinas. Entonces, todo eso se va a ver alterado. ¿Por qué? Porque está habiendo una alteración ahí en la microcirculación. ¿Mediada por qué? Por un estado protrombótico. ¿Mediada por qué? Por un estado proinflamatorio. Entonces, esto ha de generar un consumo de los factores de coagulación, ¿no? De tal manera que va a aparecer microhemorragias en un inicio y posteriormente se va a alterar la coagulación propiamente dicha y va a dar origen a plaquetopenia. ¿Ok?
Muy bien. Entonces, estos factores proinflamatorios, la alteración de lo que es el sistema de coagulación, ha de generar un daño en el endotelio. ¿Sí? La estructura tal cual se ha dañado. Entonces es lo que vamos a ver a partir de lo que es los fenómenos de vasodilatación. Entonces, resumiendo, cuando ha de existir los procesos inflamatorios y procoagulantes que hemos visto anteriormente, ¿sí? ¿Qué van a ocasionar en el endotelio? Nuevamente subrayamos el concepto de estado procoagulante, ¿sí? Tiene tendencia a formar coágulos. Esta, esta adhesión que existía se pierde, por eso dice pérdida fenotipo antiadherente. Va a haber una migración de células inflamatorias, de citoquinas. ¿Por qué? Porque está existiendo daño, porque la interacción proinflamatoria todavía sigue encendida, ¿ok? Se libera bastante óxido nítrico y, por supuesto, esta barrera, ¿sí? Se ha de perder y ha de haber edema intersticial. ¿Por qué? Porque el líquido que está acá va a extravasarse y va a ir al tejido intersticial. Esta liberación de tejido intersticial es lo que vamos a llegar a ver en los pacientitos, ¿no? Ojo con esto, si ustedes en algún momento van a ver un paciente con una sepsis, ustedes empiezan a ver que tiene edemas en miembros inferiores y demás, ¿no? Nuestros niños, pues yo trabajo con niños, pues los vemos con de la nada, si entró, digamos, con una neumonía y esta neumonía se le está complicando, lo primero que vamos a ver es en el niño edema, ¿sí? Edema, la exploración física. ¿Y por qué se está produciendo este edema? Porque ha existido un daño endotelial, ¿sí? Los vasos sanguíneos van a empezar a permeabilizarse y el contenido, ¿no? Va a pasar al intersticio, donde inicialmente los fibroblastos van a mantener íntegro, ¿cierto? El intersticio, pero al ver a la extravasación, pues va a empezar a haber una disrupción del intersticio. Edema, ¿eh? Edema. Entonces, el tono, de igual manera, habíamos dicho que se va a alterar, ¿sí? Por factores acá, por una interacción, vamos a llegar a ver vasodilatación. Entonces, haciendo un pequeño resumen, entonces va a haber un patrón molecular asociado a patógeno, puede ser esto un gran positivo o un gran negativo, que va a generar la respuesta mediada por nuestro sistema inmunitario a través de la interacción con los receptores, tipo TOL, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, estos van a liberar bastantes citocinas, van a originar una inflamación, pero bastante severa, y esta inflamación va a generar una disfunción endotelial, va a generar una liberación de óxido nítrico, ¿cierto? A su vez, se va a generar un estado procoagulante. A su vez, se va a permeabilizar el endotelio, generando edema, ¿cierto? Entonces, este edema ha de ocasionar que el flujo sanguíneo, que los requerimientos que necesita esta mitocondria se disminuyan, ¿cierto? Entonces, entre esos, digamos, sustratos que necesita la mitocondria para generar ATPs está el oxígeno y está la glucosa. Entonces, al no llegarle los suficientes sustratos, la mitocondria ha de pasar de un ciclo aeroico, ¿sí? Anaeroico, perdón, a un aeroico, es decir, le está faltando oxígeno y por su cuenta va a ir generando todos los ATPs que pueda hacer, pero el precio es el siguiente, el precio es la generación de lactato. Y este lactato a su vez va a ocasionar ¿qué cosa? Acidosis metabólica. Entonces, debiera entenderse todos estos mecanismos que acabamos de conversar, que les acabo de decir, van a ser la génesis de la disfunción multiorgánica. Entonces, al haber un daño en la microcirculación, el flujo sanguíneo se va a disminuir, ¿cierto? ¿Por qué? Porque está habiendo flujo al intersticio. El número de capilares con capacidad de reclutamiento, la densidad también va a disminuir, es decir, los capilares que debieran de funcionar, el número efectivo que aún está funcionando, va a disminuir. Va a haber un daño estructural, es decir, un daño del glucocálix,
y por ende una hipoperfusión tisular, una hipoperfusión tisular. Entonces, esta es una microscopía sublingual en la que a través de este aparato vamos a ver nosotros cómo funciona el flujo sanguíneo ahí, microscópico. A ver, veámoslo. Entonces, debiera ser ese flujo normal, ¿no? De los capilares, ¿no? Ahí están los glóbulos rojos, ¿sí? Fluyendo sin ningún problema, ¿sí? ¿Por qué? Porque el endotelio está bien. Pero a este lado, ustedes pueden ver que existe ya un daño endotelial. Entonces, ustedes comparan que el flujo no es igual. Es un flujo disruptivo, es un flujo anormal, ¿sí? Entonces, veámoslo otra vez para que quede claro, ¿no es cierto?, cómo es un flujo microcirculatorio normal y uno anormal. Y este flujo sanguíneo normal, hemos entendido que tiene varios componentes, entre esos una desregulación inflamatoria, un estado procoagulante, un aumento de la permeabilidad vascular y una disminución del tono. Entonces, ese daño microvascular tiene que quedar claro que no es solo en un órgano, porque estamos hablando ya de un problema sistémico que va a tener su consecuencia a nivel central, a nivel respiratorio, hepático, gastrointestinal, cardiovascular, renal, ¿no es cierto? Piel. Entonces, nosotros tenemos que tener la capacidad de detectar qué es lo que está sucediendo. Entonces, la fisiopatología de la disfunción multiorgánica implica una compleja cascada de reacciones inflamatorias, como hemos visto, eso de la respuesta inflamatoria sistémica, de la respuesta antiinflamatoria compensatoria, los desequilibrios del sistema inmunitario, las alteraciones microvasculares que acabamos de ver, todas culminan en la disfunción endotelial, en la hipoperfusión tisular. Y como hemos dicho, a nivel generalizado, generalizado. Entonces, yo tengo que tener la capacidad de detectar estas alteraciones, de entenderle al cuerpo, de entenderle a mi exploración física, de entenderle al paciente que ya está sucediendo una repercusión de todo lo que hemos entendido. ¿A partir de qué? Lógicamente van a disminuir las resistencias vasculares, ¿sí?, periféricas, con un aumento de la frecuencia cardíaca como un mecanismo compensatorio a todo lo que está sucediendo, vamos a empezar a tener taquicardia, ¿sí? Va a empezar a haber taquicardia. Si ustedes van a ver el llenado capilar de su paciente, este llenado capilar va a estar pues reprolongado, ¿no? Entonces, al final, vamos a empezar a encontrar datos de bajo gasto cardíaco, ¿sí? De bajo gasto cardíaco. Acá se subraya esta parte en la que dice que debido a la hipoperfusión tisular, a pesar de un gasto cardíaco normal o aumentado por cambios tanto a nivel macrovascular como microvascular. ¿Qué significa esto? Puede que un paciente, ¿sí? Un paciente, digamos, esté tratando de compensar con una taquicardia, esté tratando de compensar con una presión arterial normal o ligeramente aumentada. Esto habla de lo macrovascular, ¿sí? Entiéndase como macrovascular al corazón y las grandes arterias, los grandes vasos, que no tienen nada que ver con el microvascular. Nosotros entendemos que un paciente, al tratar de compensar todo lo que está sucediendo a nivel microvascular, va a tratar de compensar con un aumento de la frecuencia cardíaca, con un aumento de la presión arterial levemente, de pronto tratar de mantener por como compensación. Pero eso no tiene nada que ver con a lo nivel microvascular, ¿sí? No tiene nada que ver. Enseguida vamos a ahondar sobre esto, pero que se cree este concepto entre lo macrovascular y lo microvascular. Entonces, en los adultos, también en los niños, pero en los adultos se ha hecho muchos estudios relacionados con el llenado capilar. Esta simple evaluación del llenado capilar nos va a llegar a nosotros a entender qué tan dañado está el aspecto microvascular. Debiera ser lo normal hasta 2 segundos, ¿sí? Espero que, me imagino que a esta altura
todos ya sabemos aplicar el llenado capilar. Y cuando este sobrepasa 3 segundos, 4 o se prolonga más, estamos nosotros entendiendo que existe una hipoperfusión tisular. ¿Sí? Hipoperfusión tisular. Con este simple examen, yo me estoy dando cuenta que está existiendo un daño a nivel microvascular. Puede que el paciente en este momento del examen físico esté taquicárdico, que mantenga la presión arterial, yo diga, pues no está pasando mucho. O sea, probablemente el paciente pues no se lo ve tan mal. Pero si yo analizo el llenado capilar, este simple estudio que ustedes están viendo en la pantalla me habla de que existe un daño microvascular y que, ojo, yo tengo que prestarle atención mucho más que a la misma frecuencia cardíaca o a la presión arterial. Bueno, también hay alteraciones a nivel respiratorio, ¿no? Lógicamente, porque hay más demanda de oxígeno, porque el oxígeno no está llegando a los tejidos. Entonces el paciente empieza a tener mayor trabajo respiratorio, ¿sí? Pero ese daño en la microcirculación también está presente acá en los pulmones. Entonces va a haber una alteración en lo que es la ventilación y la perfusión. ¿Eso qué quiere decir? Alteración en que llegue el flujo sanguíneo para eliminar CO2, cosa que se va a ver alterada, y que llegue el oxígeno a a un vaso sanguíneo por donde tenga que oxigenarse. Pero hemos visto que en la microcirculación existe una alteración. Entonces, esta relación ventilación-perfusión de igual manera se va a ver afectada. Por lo tanto, en adultos van a medir lo que es la PAFI, que más adelante vamos a ver en qué consiste. A nivel central, al haber hipoperfusión, nuevamente, hipoperfusión tisular, pues este estado de conciencia del paciente va a ir a disminuir y esto lo vamos a ver a través del Glasgow. ¿Sí? El paciente puede estar desorientado, va a estar agitado, confundido, con un sensor alternante, es decir, momentos va a estar lúcido, momentos va a estar como perdido. En los bebés, en los niños inicialmente van a estar irritables, inquietos, ellos no hablan, pero vamos a ver que están inconsolables, llore que llore, no hay mano que consuele, ¿sí? La fiebre. La fiebre es muy frecuente generalmente en adultos, no tanto en niños generalmente hay tendencia a la hipotermia, pero, pero va a estar presente, ¿no? ¿Por qué? Porque está existiendo un mecanismo inflamatorio, pero brutal, entiéndase así. A nivel renal, el paciente va a tener datos de oliguria, ¿sí? La creatinina va a empezar a elevar sus valores, al igual que los agentes como el ácido úrico y demás. Entonces, principalmente el daño renal que se va a producir es mediado por una necrosis tubular aguda en los pacientes sépticos. A nivel gastrointestinal, ¿sí? A nivel hepático, la síntesis de factores procoagulantes y anticoagulantes se van a ver alterados porque ustedes recuerdan que el hígado es un gran laboratorio químico de nuestro organismo. Entonces, al haberse afectada la microcirculación a este nivel, pues sus principales funciones, como es la de formar, regular el sistema de coagulación, se va a ver alterado. A su vez, el hígado tiene que eliminar ciertas sustancias nitrogenadas, ¿sí? Pero al no existir una buena regulación, vamos a dar origen a lo que es la encefalopatía hepática, ¿no? Otra cosa importante, va a haber una disminución, una disfunción de la barrera intestinal, ¿sí? La dismotilidad intestinal. ¿Por qué? Porque este intestino está constantemente funcionando. Puede que ustedes a esta altura todavía no hayan almorzado, por eso nos estamos apurando. Probablemente este intestino no está funcionando, no, funciona, porque ustedes debieron haber ingerido algo anoche, antes de ayer, entonces esto mantiene un peristaltismo. Pero en un paciente séptico, pues no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque no se está generando los ATPs, no se está generando la energía suficiente para llevar a cabo la función de este órgano. Otra cosa importante es esto que se conoce como traslocación bacteriana, ¿no?
¿Por qué? Porque hay una alteración a nivel endotelial. Entonces, muchas bacterias que están acá contenidas pueden, ¿no? Pueden migrar al torrente sanguíneo. Alteraciones hematológicas, es entendible que vamos a ver leucocitosis con neutrofilia, probablemente leucopenia que se asocia a un peor pronóstico. La misma fisiopatología de la sepsis va a ocasionar que se presente anemia, trombocitopenia, ¿no? Alteraciones, factores de coagulación que nosotros tenemos que tomar en cuenta. A nivel endocrinológico también va a existir alteraciones. ¿Sí? Porque generalmente va a haber hiperlactacidemia acompañada por una acidosis metabólica. Sí, esperemos que hemos entendido lo que se ha dicho anteriormente. Va a haber hipoalbuminemia, que es muy importante, hiperglucemia, puede haber hipoglucemia. Entonces tenemos que estar atentos de todos los trastornos metabólicos que se puedan llegar a encontrar en el paciente. Al entender nosotros cómo se está desregulando y al haber entendido la génesis de todo este problema, tenemos que plantearnos un diagnóstico o una manera de detectarlo tempranamente, ¿sí? Porque puede que llegue a nuestra emergencia un niño como el que están viendo en la pantalla, ¿sí? Que claramente tiene datos de esfuerzo respiratorio, también no hay que su frecuencia esté incrementada, ¿sí? Entonces, este niño tendrá sepsis o solamente tendrá un problema localizado a nivel pulmonar o de la vía aérea. Entonces, es un reto al cual yo me tengo que enfrentar cada vez que veo a mis pacientes en emergencias. O probablemente les ingreso un paciente como este, adulto, ¿no? Ya con necesidad de oxígeno, febril, probablemente tendrá sepsis. Y la primera pregunta que yo me tengo que hacer siempre que atiendo a un paciente con alguna infección, porque yo, mientras más antes actúe este paciente, pues probablemente le vaya bien o no tenga una gran complicación. Entonces, siempre de los siempre, yo cuando trato a un paciente con infección, me tengo que preguntar si tiene una infección localizada o de pronto ya está dando datos de que se está generalizando. Nuevamente, las guías del 2021, ¿qué nos dicen? Que todavía prestemos atención a los datos del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Datos como la temperatura mayor a 38, una frecuencia cardíaca mayor a 90, una frecuencia respiratoria mayor a 20, unos glóbulos blancos mayor a 12.000 o menor a 4.000, pues ya me tienen que dar a mí a entender que el paciente de una infección localizada está empezando a dar datos de una infección sistémica. Ya desde el consenso de sepsis 3, que fue una actualización ya hace ya 10 años ya, entonces nos dan esta, ¿no? La escala del QSOFA, que es una herramienta en la cual nos puede a nosotros permitir detectar tempranamente que un paciente también está empezando a dar datos de infección sistémica. ¿A partir de qué valoraciones? Del Glasgow, ¿sí? Si yo voy a ver a mi paciente con neumonía y de repente, pues en la tarde ya está como que somnoliento y demás, valoro el Glasgow y si tiene un puntaje menor a 13, ojo, le mido la presión arterial sistémica y si este está menor a 100, y si está con una frecuencia respiratoria mayor a 22, órale, probablemente este paciente pues está dándome datos para que yo sospeche en una sepsis. ¿Cuándo me tengo que asustar? Cuando dos de estas tres variables sean positivas. Ya cuando esta es una herramienta que ya va a requerir de pronto el complemento de los exámenes laboratoriales, ¿no? Entonces acá esta escala SOFA que nos va a dar a entender la secuencia de falla orgánica que el paciente pueda estar llegando a tener. Tengo que medir el Glasgow, tengo que medir la creatinina, las bilirrubinas, cierto recuento de plaquetas, medir lo que es la PAFI. La PAFI no es más que esa relación que existe entre la presión arterial de oxígeno obtenida a través de una gasometría y entendiendo la FiO2 que le estoy dando al paciente, ¿no? Y tengo que ver cómo está la presión arterial media, ¿sí? Peor si usa vasoactivos, ¿sí? Entonces acá tiene sus valoraciones de 0 a 4 y con un puntaje de 2, pues
entiendo que el paciente está con sepsis. De en medio, yo tengo que medir el lactato, que habíamos dicho nosotros que resulta ser muy, pero muy importante. Entonces, estas dos herramientas, como el QSOFA, que es la valoración de lo que es el estado de conciencia a través del Glasgow, la presión arterial sistólica, la frecuencia respiratoria, pues a mí ya me puede dar a entender que algo está pasando con mi paciente. Y si yo tengo a la mano la herramienta, algunos laboratorios, con más certeza puedo decir que mi paciente ya se encuentra en sepsis. ¿Sí? De por medio, hay estudios que se han hecho desde hace 10 años, ¿no? Todas de pronto tratan de determinar y decir qué tan efectiva es una herramienta. No todas las herramientas de pronto son solventes como uno quisiera, ¿sí? Siempre tienen algún grado de debilidad, como lo tuvo el SIRS en su momento, pero que nos dicen pues que sigamos, ¿no? Porque la idea es que tengamos alguna herramienta de detectar tempranamente un paciente que está dando datos de que algo sistémico está sucediendo. En los niños les había comentado que el 2024 se ha validado una escala, ¿no? Los que se conoce como los criterios de Phoenix, a partir de los cuales nosotros también hacemos un puntaje y definimos si un paciente está con sepsis o con choque séptico. Acá también valoramos lo que es la esfera respiratoria a través de la utilización de la PAFI o de la SAFI. En niños utilizamos más la relación saturación parcial de oxígeno FiO2, porque créanme que tomar una gasometría en un niño no es nada fácil, ¿sí? A diferencia de un adulto. En la esfera cardiovascular, nosotros tenemos que ya tomar en cuenta si el paciente está usando vasoactivos, tenemos que tomar en cuenta cuánto está el lactato, cuánto está la presión arterial media por edades, ¿no? No es como en adultos que ya tienen una cifra definida, nosotros tenemos bastantes edades. Vamos a ver cómo está la coagulación a partir de medir las plaquetas, qué tan importantes son las plaquetas, hemos explicado. Y el INR, el dímero de fibrinógeno, lo neurológico, siempre el Glasgow mayor a 15. Y a partir de la interpretación que le demos, nosotros vamos a llegar a darle puntajes, ¿no? De 0 a 2, y entiéndase que mayor a 2 estamos hablando de que el paciente tiene sepsis. ¿Tá? Entonces, una vez que yo he puesto en marcha mi reconocimiento, ahora tengo que reanimar, ¿no? Tengo que limitar el daño que se vaya a producir. Ya el doctor les comentaba que probablemente cuando ustedes están frente a un paciente con sepsis, ¿sí? Puedan ustedes administrar volumen, ¿sí? Volumen. Hoy en día se está a favor, digamos, de la administración de soluciones balanceadas como el Ringer lactato. Le vamos a dar a 30 ml por kilo durante las 3 primeras horas de reanimación. En los niños solemos dar 20 ml por kilo, repetidas en 3 ocasiones, hasta 60 ml por kilo. El doctor anteriormente mencionaba hasta 70. Pero ojo con esto, digamos, ojo, no es de dar líquido, dar por dar líquido, porque también vamos a ocasionar otro tipo de problemas. En un estudio que nosotros hicimos acerca de la fluidoterapia en los pacientes con sepsis, aquí se maneja un índice de sobrecarga hídrica, ¿sí? En el cual nos dice que si le aportamos mucho volumen, haciendo un resumen de esto, pues vamos a ocasionar más daño que beneficios, ¿sí? Ojo con aquello. Una meta en el paciente adulto, ¿sí? Siempre ha de ser que tenga una presión arterial, ¿sí? Igual o mayor a 65 minutos de mercurio. Y si esta presión está en descenso y yo ya he utilizado volumen para reanimar, para hacer que suba la presión arterial y no me alcanza, tendré que utilizar aminas, ¿no? En los adultos siempre noradrenalina por el mecanismo de vasodilatación, que en los adultos siempre ha de estar en primera línea el mecanismo de vasodilatación. En niños nosotros lo que tenemos que hacer es tratar de mantener un percentil entre 50 y 90 para la edad, ¿sí? Y en niños, a diferencia de adultos, el órgano que se va a afectar de inicio en un estado de choque es el miocardio. Y al afectarse el miocardio, entonces, ¿cuál es la primera droga de elección? La adrenalina. No digo que no utilicemos Nora, vamos a utilizar, pero de entrada, la adrenalina.
Claro, que mientras más grande sea el niño, es decir, tiene 17, 18 años, de pronto, como ya pasa a ser un adulto, en algunos lugares, bueno, iniciamos noradrenalina. Pero la idea es que nosotros, si tengo un paciente con hipotensión, tratar de mantener una presión arterial adecuada. De inicio con fluidoterapia y si no da, utilizo noradrenalina o adrenalina. Siempre de lo siempre, si sospecho yo que está una infección de por medio, porque estoy tratando a un paciente séptico, pues tengo que iniciarle dentro de la primera hora antibióticos, ¿sí? Antibióticos. Tengo que tratar de aislar al germen que está ocasionando esta reacción, entonces tengo que obtener cultivos, lo que no significa que yo limite mi administración de antibióticos. En otra hora se decía que se espere a la toma de cultivos para iniciar antibióticos. No, hoy en día nosotros tenemos chance de esperar a tomar los cultivos porque la primera, o sea, lo prioritario es iniciar lo más antes posible los antibióticos, ¿sí? Porque a veces, créeme que es difícil cultivar a un paciente con daños de disfunción orgánica. Ahora, si yo veo que un paciente tiene, por así decirles, un cuadro quirúrgico, una apendicitis, una peritonitis, o de pronto tiene un dispositivo invasivo y que probablemente esta sea la fuente de infección, tan pronto sea posible y logísticamente práctico, hay que retirar esa fuente de infección. Claro, porque si ustedes tienen un paciente con, digamos, peritonitis y el paciente está con infección, con sepsis, choque séptico, pues el paciente no ha de mejorar hasta que yo retire este líquido purulento del peritoneo o ese apéndice no sea resecado porque está siendo la fuente de infección. Para pacientes con insuficiencia respiratoria se debe administrar tempranamente el oxígeno. Este es un concepto claro en pediatría. En pediatría el consumo de oxígeno es mucho más alto que en adultos. Es por eso que nosotros en todo paciente grave siempre debemos de suministrar el oxígeno. Si teniendo como metas no haciendo saturación, o sea, que mi paciente no sature más del 97%. ¿Sí? Ojo con aquello también. Si voy a darle oxígeno, pero tampoco quiero que sature el 100%. No, ¿por qué? Porque si yo le voy a hacer saturar al 100% a mi paciente, mi paciente va a sufrir otro tipo de lesión, pero mediada por el oxígeno. Bueno, que es otro tema de discusión. Pero que mi paciente sature 95 o 92%, pues estoy tranquilo. Entonces, siempre de los siempre tengo que tomar en cuenta los signos vitales, ¿sí? Los signos vitales. Si yo tengo un paciente que está con taquicardia, con hipotensión, que está desaturando, este paciente ya tiene dos problemas, a nivel respiratorio y a nivel hemodinámico, cardiocirculatorio. Entonces, probablemente este paciente ya esté teniendo datos de disfunción orgánica, porque ya tiene dos órganos comprometidos. Complementando esto, tendré que valorar el Glasgow para ver cómo está, tendré que valorar algunos laboratorios, pero en primer nivel, ¿qué tengo a la mano? Signos vitales. Y a través de una reanimación voy a tratar de mantener una frecuencia cardíaca dentro de lo normal, que la presión arterial aumente, que la saturación de oxígeno aumente. De eso se trata la valoración, ¿verdad? Pero con las primeras medidas que acabamos de mencionar en un paciente con sepsis, ¿qué vamos a mejorar? La macrocirculación, es decir, hemos mejorado la frecuencia cardíaca y hemos mejorado la presión arterial. Pero si yo veo el llenado capilar de mi paciente y este todavía está prolongado, todavía no he reanimado la microcirculación, todavía no he llegado a la génesis del problema. Probablemente este paciente con alteración de la microcirculación ha de requerir el manejo especializado en terapia intensiva, donde nosotros por diferentes herramientas hemos de tratar de mejorar esta microcirculación. Pero nosotros ya hemos mejorado la macrocirculación. Eso es lo que se quiere en los lugares de primer y segundo nivel. No que lo vean al paciente malo y no se haga nada. No, se tiene que empezar con la reanimación inicial.
Y seguramente este paciente sí requiere ser manejado en lugares especializados donde vamos a trabajar sobre la microcirculación. Bueno, tratar de definir a un paciente grave a veces es difícil, ¿no? Complicado. Nosotros hemos trabajado con un grupo también de investigadores para tratar de definir a un niño que probablemente sí también se aplique a un adulto y lo hemos catalogado como todo paciente grave es aquel bebé, niño o adolescente o adulto, ¿sí? Con lesión o estado posoperatorio que aumente el riesgo de inestabilidad fisiológica aguda, ¿sí? Todo paciente con parámetros fisiológicos anormales, disfunción o falla de órganos, con requerimiento de apoyo clínico, ¿sí? Que incluye la necesidad de un control frecuente, continuo o una intervención urgente para evitar un mayor deterioro o muerte. Es decir, si yo veo a un paciente con parámetros fisiológicos anormales, que tenga datos de disfunción orgánica y que amerite que yo le esté controlando de manera frecuente, pues es un paciente grave y que seguramente ha de necesitar una estabilización inicial y que seguramente ha de necesitar una referencia oportuna a centros de mayor complejidad para evitar que sigan dañándose más y más órganos. Para ello, en el pregrado siempre se habla de tener cuidado con enfermedades infecciosas del aparato gastrointestinal, respiratorias que puedan desencadenar una sepsis. ¿Sí? También en el posgrado nosotros seguimos trabajando, orientando a la gente para que presten atención a esto, al monitoreo, ¿sí? Y a la reanimación. Bueno, espero no haberles cansado con esta plática y eso sería todo. Muchas gracias y atento a cualquier consulta o duda que puedan llegar a tener. Melanie, Sí, ¿sí? sí, doctor, buenas tardes. Hola. Ya que habla, doctor, buenas tardes. Ya que he hablado del SIRS, ¿no? Del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, Sí. uno de los criterios que dijo era taquicardia, pero me Ah, gustaría saber la diferencia, bueno, si existe alguna diferencia de criterios más que todo en el síndrome de respuesta inflamatoria fetal ¿perdón? No. en los adultos. Sí. Pero me gustaría saber si existe también alguna comparación o criterios distintos para el síndrome de respuesta inflamatoria fetal. Ah, te debo decir una cosa. En mi presentación no he hecho énfasis en lo que es en lo que es obstetricia, porque mucha experiencia no tengo sobre aquello, ¿ok? O sea, me dispenso, pero yo no trabajo con ese grupo, pero debo entender que si existe taquicardia, la taquicardia tiene que entenderse como un mecanismo compensatorio ante algo que está sucediendo, ante algo fisiológico como es el dolor, la fiebre, la ansiedad y demás, como algo patológico. ¿Sí? Nunca olviden que la taquicardia ya es un dato de respuesta inflamatoria, ya sea a una infección, ya sea algún daño, pero ojo con aquello, o sea, la taquicardia, por algo tenemos rangos fisiológicos en diferentes grupos etarios, ¿ok? Entonces, el entender que algo está pasando a ese nivel tiene que ser como respuesta a algo, a algo. Y en este concepto, en este contexto de sepsis, está respondiendo a demandas tisulares de flujo y de oxígeno. El organismo no se va a morir, no hay organismo que se quiera morir. ¿Eh? El organismo siempre va a requerir que funcione bien. Y el funcionar bien a veces va de la mano de respuestas fisiológicas como la taquicardia. Yo les decía y les digo a mis alumnos siempre que cuando estoy frente a una taquicardia sin fiebre, peor, ¿no? Peor, la cosa está grave, la cosa está grave. Ojo a la microcirculación. Pero perdona, no, en cuanto a obstetricia, prefiero no comentar del caso porque
no tengo muchísima experiencia en eso, ¿no? Liliana, ok. Excelente, buena pregunta. Si digamos, nos vamos a orientar por el CIRS, si hay frecuencia cardíaca incrementada, pues esta tendrá que disminuir, ¿sí? Hay un índice, se llama el índice de choque. Este índice de choque relaciona lo que es la frecuencia cardíaca y la presión arterial sistémica. Si ustedes dividen una frecuencia cardíaca entre la presión arterial sistémica, si entre esos valores, el mínimo debería ser igual a 0,8. ¿Sí? La relación entre estos dos debiera de ser de 0,8. ¿Por qué esta relación? Porque está existiendo una mayor demanda circulatoria. Está existiendo una permeabilidad, una vasodilatación, lo que ha de ocasionar en los adultos, preferentemente, vasodilatación. Así de entrada, vasodilatación y taquicardia. Si voy a poner volumen, esa vasodilatación o esa extravasación de líquido voy a tratar de compensar con la reanimación hídrica. Entonces, va a haber una disminución de la frecuencia cardíaca y va a haber un incremento de la presión arterial sistémica. Primero. Segundo, este, el llenado capilar, los pulsos, que también son importantes que nosotros tengamos que valorar, van a empezar a mejorar. Si el paciente inicialmente no estaba teniendo buenos pulsos, va a empezar a sentirse, digamos, a tener mejor pulso. El llenado capilar. Existe un estudio que se llama el estudio Andrómeda, que espero que nos anotemos todos, que lo revisemos todos, en el cual han comparado qué tan fiable es hacer el llenado capilar en un paciente. Y si veo yo que mi llenado capilar está mejorando con el manejo de líquidos, bien, lo estoy logrando, estoy siendo efectivo con mi manejo porque estoy mejorando el llenado capilar. ¿Se entiende? Entonces, si mi paciente inicialmente estaba con un Glasgow como que alterado entre despierto y dormido, y qué tan efectiva es mi reanimación, como vos decís, entonces el paciente va a empezar a despertar, va a empezar a estar más lúcido, más conectado, ¿sí? Este, y todo, inicialmente, el primer manejo, la reanimación hídrica, ha de ocasionar esto. ¿Sí? El manejo de antibióticos de pronto va a tardar en hacer efecto, porque ustedes saben que si bien es recomendable que se inicie antibióticos lo más antes posible, estos no van a actuar así como magia, ¿verdad? Vamos a darle su tiempo de acción, porque un antibiótico no va a tardar en funcionar, no hay medicamento mágico, eso tienen que hacerle entender a la gente, ¿sí? No es que con la primera amoxicilina que te vas a tomar te vas a sentir bien, pues no, tienes un tratamiento que cumplir, pero eso ha de ser paulatino, ¿verdad? Paulatino. ¿Qué más? Que si mi paciente no estaba orinando, por ejemplo, estaba en oliguria, desde anoche no está orinando y ahora son las 14:40 y estoy empezando a hacer reanimación hídrica, pues mi paciente va a empezar a tener diuresis. Bien, lo estoy logrando, estoy reperfundiendo el riñón. ¿Sí? Entonces, los datos clínicos de disfunción pues van a ir mejorando. Si mi paciente estaba taquipnéico, ¿por qué? Porque estaba compensando algo, va a empezar a mejorar su frecuencia respiratoria, pero es la suma de todo, es darle líquidos, es darle oxígeno, darle el antibiótico, bajar la fiebre si está febril. Bueno, Liz, Liz Flora, Doctor, buenas tardes. ¿Cómo oh, se debería sospechar sepsis en un paciente con infección? Los primeros signos clínicos, ¿cuáles serían? bien, si hemos prestado atención a gastroenteritis o tienes un paciente con neumonía, cuando sospecho que está empezando a diseminarse la infección, aplico el SIRS, es decir, tengo que ver que su frecuencia cardíaca no sea mayor a 90, que su respiratoria no sea mayor a 20, ¿cierto? Que la temperatura no sea mayor a 38, que en el laboratorio no exista mayor leucocitosis. Eso aplicando el SIRS. Ahora, el SOFA, si tú aplicas la escala SOFA,
Me imagino que esta ponencia debe ser compartida, pues ahí lo han de revisar. Simplemente veo el Glasgow, ¿sí? Si es un Glasgow menor a 13, me preocupo. Si la presión arterial sistémica es menor a 100, me preocupo. Si la frecuencia respiratoria es mayor a 22, me preocupo. Estas herramientas, el SIRS y el QSOFA, están destinadas a detectar tempranamente si un paciente está. A veces es conveniente sospechar tempranamente que mi paciente está teniendo sepsis. Pueden equivocarse, yo me puedo equivocar, pero ese, pero estoy haciendo el trabajo para detectar a mi paciente lo más antes posible, antes que se me complique. Peor es a veces pecar por más que por menos, en cuanto a identificación se refiere. Carolina. Sí, doctor. Como mencionó que en el manejo era importante hacer la reposición de líquidos, entonces Ujú. también sería importante la utilización de vasoactivos. Muy importante, porque como el doctor también les explicó anteriormente, no es administrar líquidos por administrar, ¿sí? En la sobrecarga hídrica se ha visto que está relacionada con el daño endotelial. Ya hemos visto que el daño endotelial es un círculo vicioso que está mediado por factores inflamatorios, proinflamatorios y demás. Y cuando yo le doy volumen a mi paciente, es como si le estuviera dando un regaderazo, pero a mucha presión a un capilar. ¿Se entiende? Porque está acostumbrado a cierto flujo y de repente que llegue como un río desbordado, va a dañar el endotelio, va a dañar el vocálex. Y mucho ojo con aquello que probablemente en vez de hacer beneficio a mi paciente le dañen. Por eso es que se está tendiendo hoy en día a todo paciente con shock séptico iniciarle los vasoactivos lo más antes posible. Y ustedes en su rotación que vayan a tener en el internado con médicos internos, con internistas, con terapistas de adultos, que les expliquen cómo tienen que preparar esas aminas, porque esas aminas también se pueden administrar por vía periférica, no necesitan inmediatamente un acceso central. Yo al menos a mis residentes les explico cómo hay que preparar la administración de aminas por vía periférica, porque muchas veces en el hospital del niño donde yo trabajo no tengo espacio inmediato para internar a un paciente con choque. Entonces, ¿dónde inicio el manejo? Pues en sala, ¿no? Donde tengo que preparar mis aminas lo más antes posible para evitar el daño. ¿Eh? Paola. Doctor, usted mencionó que se utiliza también los antibióticos, pero bueno, sin cultivo previamente. Ujú. ¿Estos no le van a generar una resistencia así al niño o, bueno, al paciente que se le va a dar? Ojo con aquello. Tengo que yo primero ver si este paciente está viniendo de la comunidad o es dentro del hospital. ¿No ve? ¿Por qué? Porque nosotros vamos a iniciar haciendo guardias en todo laburo inicial. Si es de la comunidad, pues existen muchas guías para adultos como para niños, para ver qué esquema tengo que iniciar inicialmente. Redundando, inicialmente, qué antibióticos tengo que iniciar. Si no puedo esperar. ¿Sí? Ahora, si es dentro del hospital, yo tengo que conocer qué gérmenes son los más frecuentes, ¿no? Que son aislados en cultivos para iniciar, idealmente, los antibióticos que le pegan a los gérmenes más frecuentes. Ahora, esto va de la mano de la toma de cultivos, COVID, que bien decís. En los cultivos, seguramente pasado 3 días, idealmente pasado un día, ya me tienen que decir qué gérmenes están creciendo. Gram positivos, gram negativos, qué se está aislando para que cuando yo tenga el resultado, para evitar la resistencia que vos indicas, si dicen que es un germen gram positivo y es, digamos, sensible a antibióticos de menor espectro, pues desescalo, tendría que desescalar. Por ejemplo, si de entrada yo, por el miedo que tengo, le he iniciado vancomicina o imipenem y llega al cultivo y dicen, no, este chico tiene una infección por tal germen y es sensible a, qué sé yo, cefotaxima, tendría que yo valorar desescalar el antibiótico para evitar el problema que vos dices. ¿Sí? Ahora, de pronto puedo que haya iniciado con cefotaxima y me llega el reporte y me dice, no, es resistente a beta-lactámicos. Ah, bueno, entonces tengo que reajustar mi terapia antimicrobiana. Esto es dinámico, tendría que ser dinámico.
Y muchos lugares, como en la terapia del Hospital de Niños donde yo trabajo, siempre trabajamos de la mano con infectología. ¿Por qué? Porque se supone que ellos son los que van a cuidar, los que van a manejar el espectro de antimicrobianos, antivirales, antifúngicos y demás. Pero no tengan miedo de iniciar un antibiótico lo más antes posible, ¿sí? Porque a veces no tengo yo un laboratorio donde me hagan, por ejemplo, en mi propio hospital, yo no tengo fin de semana gente que cultive mis muestras, ¿sí? Si va a entrar hoy domingo a esta hora un pacientito con shock séptico, ¿le tengo que tomar cultivos? Sí, pero no es mi prioridad. Mi prioridad es iniciar el antibiótico, porque además yo sé que en el laboratorio no hay gente que me lo va a cultivar inmediatamente mi muestra. Tengo que esperar hasta el día lunes y no puedo esperar yo o sea, a que eso se haga antes de iniciar el antibiótico. ¿Estamos? Nayeli. Disculpe, doctor, buenas tardes. Joder. Con respecto a lo que comentó, en sí, ¿qué antibiótico sería recomendable? Porque como ha dicho, es mejor antes, ¿no? Entonces, Sí. quería preguntar eso, ¿cuál sería el antibiótico para pacientes pediátricos? Mira, primero, eh, para pediatría. Si es de la comunidad, nosotros todavía, nosotros que manejamos niños, todavía utilizamos la penicilina si acaso se trata de una neumonía. En serio. Cosa que en adultos no van a ver, por ejemplo. No, no. Los esquemas de adultos son, para nosotros a veces es muy grave, digamos, son antibióticos que nosotros utilizamos de pronto en tercera escala, ¿no? Pero en niños, si es una neumonía, utilizamos penicilina. Todavía nos sirve la cefotaxima. En patologías gastrointestinales, ceftriaxona. En patologías urinarias, ceftriaxona, incluso gentamicina. Nos sigue sirviendo, ¿sí? Pero lo interesante siempre es que nosotros entendamos que los niños son sujetos vírgenes, ¿sí? Vírgenes, es decir, que probablemente nunca han tenido una infección en su vida y probablemente no han ni recibido un medicamento. Pero ¿qué nos da miedo? Lo que nos da miedo es que de pronto estuve internado por una gastroenteritis y mi colega le ha iniciado un antibiótico que no debería, porque generalmente la cuestión es por virus, pues puedo ya predisponerle a una resistencia microbiana. Ustedes saben, hay muchas mamás que de pronto exigen que a un resfrío se le inicie amoxicilina, se le inicie amoxicilina esclavulánico, que se le inicie claritromicina, acitromicina, y cuando yo entiendo que las infecciones en niños generalmente es viral. Entonces esas cosas generalmente ocasionan que el niño no tenga una respuesta adecuada más adelante. Pero sí, esquemas de primera línea, todavía penicilinas, cefalosporinas, todavía no quinolonas, en ciertos casos sí quinolonas, macrólidos en patologías respiratorias atípicas todavía no sirven. Todavía no usamos el espectro antimicrobiano de adultos. Esperemos no llegar a eso, porque imagínense qué va a ser de los niños de hoy en día de aquí a unos años, ¿no? Cuando ya sean adultos. Bien, creo que ya no hay más preguntas. El concepto, Lisette, ¿sí? Lisette. Sí, una consultita. ¿Qué líquidos se usan en la fluidoterapia, si no me equivoco, Fluidoterapia. hablaron? Sí, está bien. En cuanto a fluidoterapia, muchos estudios existen, ¿ok? Muchos estudios y todos llegan a la conclusión de que, pues, dele lo que tiene. Sí, pues dele lo que tiene. Increíblemente, estamos en un país donde, pues, pues los medicamentos están caros, primero. Segundo, que a veces no me puedo dar el lujo de elegir. ¿Por qué? Porque en la farmacia justo no hay y pues hay que echar. Pero ¿qué es lo recomendable? Lo recomendable es que le iniciemos soluciones balanceadas, tipo Ringer lactato. En pediatría generalmente usamos Ringer lactato. Ya les he explicado el doctor adelante qué contiene la solución fisiológica y que a veces no conviene administrar solución fisiológica a nuestros niños. Ringer lactato, Lisset, ¿sí? Ringer lactato. Gracias, doctor. Liz,
Doctor, una consulta. ¿Y cómo cambiaría el manejo de la sepsis en pacientes con enfermedades autoinmunes, doctor? Ah, no va a cambiar mucho, no va a cambiar mucho, porque, porque la infección le puede dar a uno inmunodeprimido que a un sano. O sea, el manejo inicial no va a cambiar mucho. ¿Por qué? Porque le tengo que poner fluido, le tengo que poner su antimicrobiano, tengo que iniciarle sus aminas, pues aquello. Luego, después de haber estabilizado al paciente, pasado unas 6 horas, 8 horas, de pronto hablaré con su inmunólogo o de pronto veré qué es lo que ha pasado, qué desregulación ha tenido. Por ejemplo, hay pacientes en pediatría, les comento, que por X motivos no acceden a su medicación inmunosupresora, pacientes oncológicos, sobre todo, o pacientes que han recibido un tratamiento corticoide dentro de hace una semana antes, digamos, de la infección. Entonces, en ellos seguramente voy a tener más cuidado, pero en horas posteriores. En horas posteriores tendré que valorar si qué antimicrobiano voy a utilizar. Si es un paciente que estuvo internado previamente y recibió su tratamiento inmunosupresor, seguramente tendré que ser un poquito más agresivo, pero inicialmente, a todos, excepto, o sea, no me quiero meter con el área de obstetricia, nuevamente les reitero eso, pero hay que darle fluidos, antibióticos, aminas tempranamente, ¿sí? Ya luego, digamos, discutiremos cómo vamos a hacer el tratamiento inmunosupresor, ¿sí? Si seguimos con los corticoides, si va a seguir recibiendo su terapia. Yo tengo muchos niños oncológicos que se me llegan a chocar, tengo muchos pacientes crónicos que están tomando tratamientos inmunosupresores que se me llegan a chocar, pero a todos ellos les hago el tratamiento inicial. Ya luego, pasado 24 horas o dentro de las 24 horas, conversaré con su médico, le diré, ¿sabes qué? Tu agua se me ha complicado, pues, ¿qué hago? ¿Mantenemos el tratamiento? ¿Vas a disminuir la dosis? ¿Le damos algo más? Eso ya es el trabajo en equipo, pero de inicio, todo igual. Bueno, deben estar recansados. Pues ha sido una jornada, yo creo, muy pesada. Tengo entendido que la mía era la última charla. Yo también estoy posturno. Pero bueno, todo sea porque compartamos estos momentos, para entender que todo niño, paciente adulto, puede llegar a tener sepsis, ¿sí? Henry, espero que compartan la grabación de hoy, las presentaciones, para que entiendan qué herramientas tienen ustedes para detectar tempranamente a un paciente con sepsis, independientemente de la edad, hagan el manejo, sepan entender que el problema es ahí en la microcirculación y que no tengo que hacerle más daño. Lo importante será derivarlo lo más antes posible, como les digo a mis pacientes, a mis alumnos, oxígeno, venoclisis, vía y monitoreo. Listo, he cumplido con eso, lo transfiero a mi paciente, ya habiendo ofreciéndole oxígeno, ya habiendo ofreciéndole una carga hídrica, y si tengo que mandarle con aminas, lo tendré que mandar, pero ya he hecho lo necesario. Muchas gracias, no quiero cansarlos más. Bueno, Henry, me despido con esto. Será hasta otra oportunidad. Hasta luego. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Bien, ya finalizando la parte de la jornada, vamos a pasar al siguiente punto que vendría a ser las palabras de agradecimiento a cambio del comité organizador por parte del doctor Santos Chirinos Mendoza. Doctor, Ya, muy buenas tardes, estimados participantes. La verdad, muy agradecido por la gran participación que tienen, ¿no? Y tanto colegas y estudiantes. Bueno, esto es, como han visto, una maratón de 2 días que hemos tratado de llevar la parte académica, obviamente con ponentes expertos en el área, ¿no? Entonces, espero que haya sido de su agrado, ¿no? Y muy pronto vamos a estar sacando nuevas jornadas, incluso vamos a hacer un curso taller de resucitación cardiopulmonar en RCP básico y avanzado. Bueno, se vienen muchas obras académicas como tal. De antemano,
por el comité organizador, nos quedamos agradecidos por la gran participación de todos ustedes. Muchas gracias y queda clausurado esta jornada internacional. Muchas gracias.